Pulso. Pulso latino. Saludos latinos, eu sou Cris Cavalcante e dou as boas-vindas a mais um episódio do Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera, trazendo o episódio completo em espanhol. Eu quero apresentar aqui uma parceria entre o Pulso e essa rede de colaboradores latino-americanos que a gente vai tecendo. Dessa vez temos a ilustre presença de nuestros hermanos mexicanos da Revista Común, revista que se dedica a fomentar o diálogo entre as esquerdas, reativando memórias e ajudando na construção de projetos futuros. Os historiadores Daniel Quente e Diego Bautista, integrantes do conselho editorial e colunistas da revista, organizaram um dossiê sobre as ultradireitas no mundo hoje, tema da conversa que eles terão com duas colaboradoras desse dossiê, Hilary Goodfriend e Ailín Torres Santana. Na descrição do episódio, vocês encontrarão o link para o dossiê. Então, vamos a esse bate-papo, fruto dessa parceria entre Pulso Latino Podcast e Revista Común. Revista Común es un proyecto autogestivo que busca dar cabida a las izquierdas que dialogan el presente. Con ese cometido en mente, entre octubre y noviembre de 2020, publicamos un dossier sobre el actual peligro y ascenso de las ultraderechas en todo el mundo. Un fenómeno que, lejos de alejarse del neoliberalismo, planteamos en la introducción de aquel dossier, se monta sobre muchos de sus supuestos y resultados en materia económica y social. En esta colaboración entre Pulso Latino y Revista Común hablaremos con dos colaboradoras de aquel dossier que escribieron sobre la ultraderecha en El Salvador y Ecuador, dos países que no suelen ser los primeros que se analizan para conocer las tendencias continentales, pero que en este caso y de un tiempo atrás han acusado un importante crecimiento en dinámicas reaccionarias y con elementos adelantados pero compartidos de las nuevas corrientes de ultraderecha a nivel mundial, como son la xenofobia, la militarización y criminalización de los subalternos, el ataque contra las mujeres y el movimiento feminista, entre varios más. Buenos días. Hoy, para indagar en el presente, el pasado y el futuro de estos gobiernos y movimientos conservadores en Latinoamérica, nos acompañan, por un lado, Hilary Goodfriend, que es estudiante del doctorado de Estudios Latinoamericanos en la UNAM, y colaboradora frecuente de revistas como Jacobin Estados Unidos y Jacobin Latinoamérica. Buenos días, Hilary. Buenos días y muchas gracias, es un gusto estar aquí. Y tenemos también la presencia de Ailín Torres Santana, que es investigadora postdoctoral del Grupo de Diálogo Global sobre Capitalismo Autoritario, Populismo Reaccionario y Respuestas Emancipadoras de la Fundación Rosa Luxemburgo. Es también investigadora asociada de Flaxo Ecuador, parte de la red El Futuro es Feminista y investigadora invitada de la Universidad Libre de Berlín. Hola, Ailín, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y encantada de acompañarles en esta conversación. Con estas invitadas de lujo quisiera iniciar la conversación sobre, como decía Daniel, el pasado, el presente y el futuro de las ultraderechas en nuestra región, en América Latina, pues con una pregunta sobre los antecedentes, que es cómo llegan justamente estos gobiernos, ¿no? En el caso de El Salvador, de Nayib Bukele, y en el caso de Ecuador, de Guillermo Lasso, al poder, tomando en cuenta justamente que veníamos de lo que en algunos medios académicos se llamó la marea rosa, es decir, los gobiernos progresistas que estuvieron en toda la región. En el caso de Ecuador, por ejemplo, con un protagonismo destacado, 10 años de correísmo pues redundaron un poco en este nuevo gobierno conservador. Y en el caso de El Salvador, pues también después de varios años de gobierno del frente del FMLN, también vemos que ha llegado Nayib Bukele construyendo una hegemonía muy importante en el campo político. Entonces, justamente para iniciar este diálogo, quisiera preguntarles sobre
cómo es que llegan estos gobiernos de corte conservador a ambos países, pero sobre todo cómo pueden construir una cierta hegemonía o una fuerza social que redunda en estas victorias electorales, ¿no? Hilary, te paso la palabra para que nos puedas comentar un poco de lo que ocurre en El Salvador al respecto. Sí, bueno, en el caso de El Salvador y creo que en toda la región, ¿no? Me parece muy importante colocar esas disputas por el Estado en su contexto político-económico. O sea, si bien el auge, ¿no?, de esos gobiernos progresistas nace en el sur a inicios del siglo, pues no va a ser hasta después de la crisis financiera global que la izquierda en El Salvador, ¿no?, por fin logra tomar el poder. Y eso, ¿no?, tras 2 décadas casi después de la firma de los acuerdos de paz y de construcción de poder electoral. Creo que podemos entender esta victoria del Frente en 2009 en ese contexto de crisis. Y no es casualidad que ocurre pocos meses después de que los votantes en Estados Unidos optaron también por lo que en ese momento, ¿no?, se presentaba como un cambio radical. Y por cierto, el gobierno de Obama ofreció la primera declaración de neutralidad estadounidense frente a una elección salvadoreña en la historia, ¿no?, en esa elección. Y eso fue muy importante. Y señalo a Estados Unidos porque por la integración dependiente de El Salvador, ¿no?, en la economía mundial, pues muy subordinada a Estados Unidos y mucho más integrada a la economía estadounidense que a las dinámicas del sur. Entonces, la elección del Frente es una primera respuesta a la crisis, ¿no? Es una primera ruptura con el orden neoliberal de la posguerra. Me refiero a la guerra civil salvadoreña, ¿no?, de 1980 hasta 92. Y la derrota del Frente en 2019 representa otra respuesta frente a esa misma crisis. Este mismo agotamiento, ¿no?, del sistema político-económico. La incapacidad por diversos motivos del Frente de realizar las transformaciones estructurales esperadas, sobre todo con respecto a la economía y la inseguridad social, es decir, digamos, el poder de las pandillas, pues encontró una respuesta en la campaña de Bukele, quien surge del mismo partido del FMLN. Claro, no es solo una respuesta a los límites o los errores del Frente. Bukele aprovecha de manera genial la campaña de destabilización liderada por la derecha tradicional, ¿no?, el partido de la burguesía oligárquica que se llama Arena. Bukele se va a colar en todos los ataques contra el Frente que la derecha llevan años construyendo. Y luego lo que hace es hacer una equivalencia entre el FMLN y Arena, desprestigiando a ambos partidos y colocándose como la alternativa. O sea, él se presenta como un outsider, como un joven irreverente y mesiánico que va a salvar al pueblo de esa clase política corrupta, decadente, desgastado, etc. Entonces es muy cínico ese discurso porque el grupo de Bukele está compuesto por los peores oportunistas de ambos partidos, ¿no? Pero después de 10 años en el poder, el FMLN se encontraba ya a la defensiva, ¿no?, con la caída de los precios de los commodities y el auge de la derecha reaccionaria en el sur. Había perdido importantes aliados diplomáticos y también fuentes de financiamiento del bloque de ALBA. Trump también había ganado la presidencia en Estados Unidos. Entonces, su discurso radical, revolucionario, se había vuelto más conciliador, ¿no?, más moderado, apelando a la conservación, ¿no?, de logros, y ya no un programa radical de transformación. Y es en ese contexto que Bukele logra representarse como un agente de cambio verdadero. Muchas gracias, Hilary. Ailín, en el caso de Ecuador, pero creo que es extensible a toda la región, la nueva derecha se ha caracterizado también por amasar un discurso contra lo que ellos llaman la ideología de género y contra la emergencia del feminismo como una fuerza continental. ¿Qué papel tuvo esto en el tránsito, digamos, de gobiernos progresistas impulsados por el correísmo a lo que hoy tenemos como una derecha propiamente neoliberal con el nuevo gobierno de Guillermo Lasso?
Sí, muchas gracias por la pregunta. Me parece una pregunta vital y que a la misma vez necesita como colocarse en una onda quizás más larga de análisis. Estamos hablando en este momento de las nuevas derechas, pero es una discusión que ya hemos tenido en los últimos años en América Latina y hemos visto que el relativo agotamiento o el agotamiento en efecto de lo que se llamó en el análisis social y político esta marea rosa, ¿no? Esta preeminencia de gobiernos considerados progresistas en el amplio espectro de lo que eso significa en América Latina, comenzó a agotarse ya desde el 2015, o sea, hace más de 5 años. La verificación más sórdida de la derecha, de la llegada de la derecha a la región, sabemos que fue el triunfo del ultraconservador Jair Bolsonaro en el 2018 en Brasil, pero en realidad las derechas ya habían llegado antes a muchos gobiernos por 3 vías. O sea, pensemos en golpes de Estado, por ejemplo, el mismo Brasil, antes de Bolsonaro, o Honduras, también por la vía de una reconversión de figuras políticas que antes habían pertenecido a este ciclo de la marea rosa, pero que se reconvierten rápidamente hacia las derechas, y es muy explícito en ese sentido el caso de Lenín Moreno en Ecuador, o bien por la vía de las urnas, por ejemplo, en el caso de Argentina con Mauricio Macri, en Chile con Piñera, en el Paraguay de Mario Abdo Benítez, en fin, en Perú mismo o en Costa Rica. Entonces, la discusión sobre las derechas es una discusión que tiene ya varios años y que ha permitido incluso también producir un análisis sobre a qué nos referimos cuando estamos hablando ya no de derechas o del espectro de las derechas, sino a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de nuevas derechas y eso qué implica en términos de actores y qué implica también en términos de estrategia. En el caso específico de Ecuador, la llegada de Lasso al poder debe considerarse como no necesariamente un giro de las izquierdas a las derechas, porque ya el gobierno anterior, el de Lenín Moreno, ya era un gobierno de derechas. O sea, que hubiese sido el candidato del correísmo al momento de las elecciones previas, no establece ninguna línea de continuidad entre este ciclo progresista y que se viene a romper en este momento con la elección de Guillermo Lasso. Más bien todo lo contrario. La elección de Guillermo Lasso es una continuidad de la política y el gobierno de Lenín Moreno, que muy rápidamente, después de su triunfo electoral, abandonó el programa, llamémosle progresista en sentido amplio, del último periodo de Rafael Correa y produjo un tipo de alianzas, un tipo de agenda, un tipo de políticas muy directamente en la línea del giro a las derechas y de la apertura hacia la política de ultraderechas en América Latina que venía, como he dicho, desde el 2015. Entonces no es en ningún sentido una ruptura lo que pasa en Ecuador con la elección de Guillermo Lasso, y pienso que tenemos que tener este análisis un poco de más largo aliento. Ahora, sobre el otro tema que preguntabas respecto a la ideología de género, también es imprescindible complejizarlo, porque de hecho en América Latina el propio Rafael Correa fue una de las primeras figuras que habló de ideología de género y de la necesidad de rechazar la ideología de género como parte de la política institucional. Entonces, el concepto o el dispositivo político que se ha vuelto la ideología de género no es exclusivo del campo de las derechas políticas o de las ultraderechas, aunque en los últimos años sí hemos visto una radicalización del uso de ese dispositivo por las derechas, pero no podemos olvidar que también ha estado presente en voceros políticos o personajes de la escena política del campo de los progresismos como el mismo Rafael Correa. Muchas gracias, Aileen. Le paso la palabra a Daniel, que nos va a platicar un poco sobre el proyecto del dossier que establecimos el año pasado, entre octubre y noviembre de 2020, justamente con algunas de las preguntas que ahora les estamos lanzando. Daniel, te paso la palabra. Sí, muchas gracias. Estaba apagado mi micrófono, estaba hablando, pero yo solo, disculpen.
Yo quiero aprovechar entonces, ahora que tenemos a dos de las autoras que contribuyeron a un dossier que editamos en la revista Común hace ya un año, para hacerles una serie de preguntas en términos más generales sobre lo que planteaba un poco Eileen hace unos instantes, ¿no? El presente de estas nuevas derechas, ¿no? Aquel dossier de la revista Común buscaba abordar el surgimiento de las nuevas ultraderechas que hemos visto a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Desde India, Estados Unidos, Brasil, distintos lugares. Y lo tratábamos de hacer con una perspectiva histórica, vinculando este surgimiento de las ultraderechas en sus distintos signos con lo que se ha llamado el periodo neoliberal, el vaciamiento de las democracias que se defendieron durante las últimas décadas del siglo XX, especialmente en regiones como América Latina, y vimos muchos puntos de encuentro, pero también estábamos intentando remarcar las particularidades por regiones y por países para pensar no nada más en diagnósticos generales, sino también en agendas de oposición y resistencia a los discursos y prácticas de estas ultraderechas en distintos sitios. Yo quisiera entonces preguntarles a Eileen y a Hilary, nuestras invitadas hoy, sobre los vínculos que ellas identifican en términos regionales y globales de estos movimientos de ultraderechas sobre los que ellos han escrito, ¿no? Es decir, son anomalías respecto a las derechas tradicionales del siglo XX, son continuidades, porque las estamos llamando nuevas derechas, ¿no? Eso nos habla de que tienen elementos ciertamente nuevos, pero se nutren de cosas que estaban ahí ya, ¿no? En términos populares, por ejemplo, esta instrumentalización del antifeminismo tiene como raíces de distintos tipos, pero también elementos nuevos, ¿no? Y también otra pregunta que me gustaría hacerles en términos más amplios es cómo relacionamos estas nuevas derechas, no solamente en términos históricos con cosas que venían antes o cosas nuevas que estamos identificando, sino con la actuación de la izquierda, por ejemplo, en América Latina. Porque Eileen usó mucho la palabra progresismos, ¿no? La marea rosa entonces aparece en su caracterización como una marea progresista, no propiamente de izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para el presente y para el futuro, esta idea de pensar las derechas como definitivamente identificadas con un espectro ideológico claro, ¿no? Que identificamos con la derecha tradicional de los siglos XIX y XX, frente a esta izquierda que está mucho más desdibujada, ¿no? Que es progresista o nacionalista o antiimperialista o como le queramos llamar, pero que no tiene estos signos de identidad tan claros. Esa sería una segunda pregunta, ¿no? Bueno, muchas gracias y cedo la palabra a nuestras invitadas. Quizás empezamos con Hilary. Ok, bien, sí, gracias. Pues es muy interesante. Yo creo que lo que estamos percibiendo, sin duda, es una crisis a nivel global, ¿verdad? Hay una crisis generalizada, tanto del régimen de acumulación neoliberal, podríamos llamarlo, ¿no? Que ha estructurado, ¿no?, las formas predominantes de acumulación capitalista a lo largo de casi medio siglo. Y vemos una correspondiente crisis, ¿no?, de la institucionalidad liberal o burgués, ¿no?, en el mundo político. Y yo creo que especialmente en América Latina, pero también a nivel global, vemos también una gran crisis, no solo dentro de las izquierdas, sino también de la derecha. O sea, yo creo que ese proyecto consolidado que llevó, ¿no?, los gobiernos neoliberales al poder ha perdido completamente su hegemonía y las derechas pues ya no tienen esa misma coherencia, ¿no? O sea, el proyecto del capital no está tan unificado. En ese sentido, frente a esa falta de un proyecto coherente de la derecha, creo que en América Latina vemos un par de diferentes tendencias que ya señaló la compañera, ¿verdad? O sea, por un lado, tenemos derechas totalmente antidemocráticas que se logran imponerse a la fuerza, ¿no? Como es el caso de Honduras, ¿no? El golpe del gobierno de Áñez, ¿no?, en Bolivia. Y por otro lado, vemos esa derecha que podríamos llamar quizás populista, autoritario, que se logra tomar el poder por medios electorales, ¿no? Como es el caso de Bukele. Entonces,
Creo que si bien el proyecto de la izquierda también tiene múltiples vías hoy, ¿no? Y expresiones muy diversas, pues también estamos en un momento muy interesante de la fractura de la hegemonía de la derecha neoliberal y que ese proyecto de acumulación neoliberal sigue básicamente por inercia, ¿no? Por la falta todavía de definición de estrategias alternativas. Gracias, Hilary. Aileen, adelante, te damos la palabra. Muchísimas gracias. Primero, quisiera como un poco llamar la atención sobre algo que ha comentado Hilary también, en relación a cómo esta discusión que estamos teniendo sobre el agotamiento de la marea rosa, el agotamiento también de la preeminencia de los progresismos, porque no podemos decir que se refiere a la totalidad de gobiernos. De hecho, en medio de este giro a la derecha, bueno, pues ganó AMLO en México, en fin, podremos hablar de eso después, ¿no? Estamos hablando de una caracterización gruesa, ¿no? Y de tendencias, ¿no? De cada uno de los contextos en específico, pero quería llamar la atención sobre cómo este agotamiento de las izquierdas no tiene que ver solo con ciertos agotamientos en las formas de la política institucional y de cierto tipo de agendas, sino también con una crisis asociada al fin de lo que se conoció como el consenso de los commodities, ¿no? Entonces, como esa crisis también impidió de recursos a gobiernos de ese signo político de llevar adelante el resto de las políticas políticas sociales y políticas redistributivas que habían caracterizado de distinta manera sus distintos periodos en los gobiernos también, en los casos en los que hubo más de uno, y que mostraron también una incapacidad de reestructuración del modelo productivo de esos gobiernos durante los años anteriores. Entonces, este giro, este cambio del que estamos hablando, me parece imprescindible situarlo también en un contexto más global y regional de economía política, que habla no solo de programas de gobiernos y de ideologías políticas en juego, sino también cómo eso se ensambla con programas concretos de economía política y con órdenes geopolíticos y de geopolítica económica que fueron configurándose durante esos años. Ahora, en relación con por qué hablamos de nuevas derechas, me parece que se ha discutido bastante también en el último tiempo qué implica eso de nuevas, ¿no? ¿Qué implica lo nuevo en las fórmulas de las nuevas derechas o qué implica el neo, por ejemplo, cuando hablamos de neoconservadurismos también? Nuevas derechas nombra a actores muy heterogéneos y a coaliciones políticas diversas que integran desde la derecha, que podríamos calificar de liberal o derecha conservadora de vieja data, hasta proyectos políticos de ultraderechas o derechas autoritarias, como decía Hilary también. No hay tal homogeneidad en el campo de las derechas o de las nuevas derechas. Cuando nos referimos a ese campo diverso y hablamos de nuevas derechas, creo que estamos integrando gobiernos de distinta marca que podrían calificarse, de distinta tradición también política, que podrían calificarse dentro de ese campo. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, el gobierno de Lasso o el recién electo presidente Guillermo Lasso entraría dentro de la discusión sobre las nuevas derechas, por supuesto, pero está bastante más apegado a esa derecha conservadora de vieja data que tiene relativa poca novedad, aunque hay clivajes importantes como podremos hablar luego, pero que tiene en general relativa poca novedad, ¿no? En su gestión. Todas las personas sabían quién era Lasso, porque además ya venía participando del campo político ecuatoriano durante muchos años. Entonces, el conjunto que pone en juego este campo de las nuevas derechas, me parece que es importante advertir que es sumamente heterogéneo y que tiene que ver con coaliciones políticas que también son diversas. Ahora, una cosa distinta, y creo que eso sí tiene que ver mucho con la novedad de la fórmula nuevas derechas, es el tipo de estrategias que se ponen en juego. Las nuevas derechas tienden a usar estrategias de marketing agresivo y un manejo de redes sociales que es bastante novedoso para el juego político electoral
Y en términos de coaliciones, sobre esto también quería llamar la atención, una marca importante de estas nuevas derechas es que se alían con sectores religiosos en expansión, por ejemplo, los evangelismos y las coaliciones evangélico-católicas, que también son bastante recientes, estas últimas, y este tipo de alianzas por otro lado, y defienden referentes y construyen enemigos como el mismo de la ideología de género que no existían de esa forma en décadas anteriores. Y eso también plantea una novedad en la fórmula de nuevas derechas. Una parte de ellas se desentienden de todo filtro de lo considerado políticamente correcto. Vemos a Bolsonaro expresar con total transparencia su misoginia o racismo, y otras no necesariamente arremeten contra estos filtros de lo políticamente correcto, y en general no necesariamente arremeten tampoco contra las instituciones democráticas, y eso es otra marca de la discusión sobre las nuevas derechas en épocas más recientes. Podríamos seguir con esa lista, pero lo dejo hasta acá. Muchísimas gracias a las dos por este panorama amplio sobre las novedades y las continuidades en estas nuevas derechas. Y yo quisiera preguntarles, justo tomando en cuenta estos dos factores que han dicho, el momento de crisis de los proyectos políticos, tanto de derecha como de izquierda, y de recomposición de los mismos, y el momento de crisis económica, pues centrarnos justamente en algunas de las novedades. En el caso salvadoreño, Hilary, me gustaría retomar esto que decía Aileen sobre la novedad comunicativa y cómo es que Bukele logró imprimir justamente pues este espíritu de renovación y de ser un tipo joven que venía a cambiar el país. Por un lado, si nos pudieras hablar de eso, ¿no? Como el Bukele candidato y constructor de promesas, y por otro, el Bukele administrador del gobierno, ¿no? Del dossier que publicamos a finales del año pasado ahora, una de las noticias más sonadas sobre su gobierno fue la legalización del Bitcoin como una forma económica para promover el desarrollo y todo esto. ¿Qué tanto esto es realmente una propuesta, digamos, para hacer un mayor crecimiento económico, o es más en esta línea comunicativa pues una cosa de efecto político y de comunicación? Te paso la palabra, Hilary. Bien, primero yo creo que lo que señala la compañera Aileen es muy importante, ¿no? En el sentido de la diversidad, ¿no? De esas nuevas expresiones de la derecha. O sea, Bukele, por ejemplo, es un poco extraño porque él no tiene aliados políticos, ¿verdad? A nivel internacional es como demasiado megalómano, demasiado inestable, incoherente, pero también porque él trata de aparentarse, ¿no? Más allá de derechas e izquierdas, ¿no? Pero claro, en términos materiales, su gobierno pues se coloca claramente en ese campo de la nueva derecha, en parte por su proyecto pues de gobierno, su proyecto económico, y también por precisamente esa cuestión de la estrategia, ¿no? Que se centra en la comunicación y el marketing político pero muy por encima de cualquier obra o política concreta, ¿no? Y ese discurso mesiánico, evangélico y misógino, ¿no? Que caracteriza a él y su gobierno. Quizás mencionar un poco sobre Bukele y de dónde surge, ¿no? Porque ya comenté que sale del frente. Bukele viene de una muy grande familia de origen palestina. Es hijo de Armando Bukele, que fue un empresario intelectual y fundador de la comunidad musulmana en San Salvador. O sea, no es gente oligarca, ¿no? Pero de mucho dinero. Y su padre, Armando, donaba al frente, apoyaba al frente. Naib no termina sus estudios universitarios, pues es un empresario fracasado, entonces su padre lo coloca en la política. Y es a través de una militancia muy tardía, ¿no? En el FMLN, que él logra hacerse candidato primero de un pequeño suburbio y luego de la capital de San Salvador, y ir construyendo en ese periodo su marca, ¿verdad? Porque
desde que comienza en esa pequeña ciudad que se llama Nuevo Cuscatlán como alcalde, con el frente, él no está usando los colores, ¿no?, del FMLN, no está usando el rojo y blanco, él está usando su propio color, que es cian, y colocando un gran N en todos lados, que dicen que es por Nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Pero realmente es N de Nayib. Y va construyendo pues su público en redes sociales. Entonces, cuando ya está como alcalde del frente en la capital, pues se notan muchas tensiones con la dirigencia del partido, porque Bukele es muy ambicioso, es muy indisciplinado, y quiere ser presidente, quiere ser el candidato del partido para la presidencia en las elecciones de 2019, pero la dirección se lo niega y él se enoja. Y en ese contexto es que lo terminan expulsando de ese partido después de un insulto misógino contra una concejala municipal. Entonces, pues Bukele no logra inscribirse en las elecciones como candidato independiente y tampoco logra registrar su nuevo partido a tiempo. Entonces, se alía, ¿no?, con un partido pequeño conservador que se llama Gana, que está conformado por disidentes de Arena, el partido de la derecha tradicional, vinculados, por cierto, a muchos casos de corrupción y narcotráfico. Y ya como candidato de Gana, reclute a Félix Ulloa como su candidato a la vicepresidencia, que fue combatiente del FMLN y salió del partido en los años 90. Por eso señalo, ¿no?, que esa coalición pues surge de los peores elementos de ambos polos, ¿no?, del espectro político, aunque al final su carácter es fundamentalmente antipopular y de derecha. Entonces, Bukele apela mucho a un discurso evangélico, ¿no?, lo cual va a ser una parte muy importante de su base. Y también, como candidato, apela mucho a los votantes del frente, o sea, se esfuerza para verse un poco más ilustrado, más progre, como retomando la promesa del frente del cambio verdadero, ¿no? Ya en el poder va a ir abandonando esos gestos hacia la izquierda y va a ir abrazando cada vez más al militarismo abierto, ¿no? Empodera y politiza a las Fuerzas Armadas, que es una cosa muy seria, pues, o sea, fue de los logros principales de los acuerdos de paz, la desmilitarización del Estado, ¿no? Y ya como presidente, pues va consolidando su base más y su discurso más reaccionario, o sea, evangélico, ¿no? Militar, militarista, misógino. También recurre a un discurso como nacionalista que a veces coquetea con el antiimperialismo, pero es puro discurso porque al final siempre termina sometiéndose a los mandatos, ¿no?, del imperio. Y pues, como señalo, Bukele mantiene mucha popularidad de esta manera. Es un presidente con un gran apoyo popular, pero no es un proyecto popular, ¿verdad? No es un proyecto que favorece de manera material a las mayorías, sino a su círculo, ¿no? En el fondo, el proyecto es de una facción menor del capital salvadoreño que quiere aprovechar la crisis actual para disputarse con la burguesía oligárquica tradicional. Entonces, pues, ¿qué pasa ahora con el Bitcoin? Lo del Bitcoin ha sido un golpe muy fuerte, o sea, hasta parece chiste, ¿no? Lo anunció como una sorpresa desde Miami en inglés y sin nada de debate se hizo ley. Y eso ha sido muy fuerte porque El Salvador ya es dolarizado. El Salvador no tiene moneda propia desde 2001 y la gente recuerda cómo fue ese proceso de dolarización que también fue impuesto por los gobiernos de Arena sin debate y el impacto económico fue pues terrible para las mayorías. Todo se encareció, fue y sigue siendo una medida muy rechazada. Entonces, la reacción popular a la bitcoinización, podemos decir, fue muy negativa. Y por primera vez las encuestas demuestran pues una desaprobación y desconfianza mayoritaria del presidente en ese tema. Entonces, ¿qué impacto implica eso para el país? Pues habría que ver porque la parte técnica todavía es compleja y un poco desconocida, no hay nada de transparencia. Pero hablamos de una economía donde la vasta mayoría de gente ni cuenta de banco tiene, muchos no tienen internet ni computadores en su casa.
Está claro que es una medida que no es para la mayoría, ¿no? O sea, por una parte se va a ir generando enclaves turísticos y de élites que se van a poder mover en un mercado propio y con moneda propia. Y por otra parte, pues también genera un ambiente mucho más propicia para el crimen organizado, ¿no? El lavado de dinero. También está la cuestión energética, porque se están dedicando recursos públicos a la minería de Bitcoin. Y eso es un país que fue el primer y creo que único país en el mundo que bajo el gobierno de Frente prohibió por ley la minería metálica a nivel nacional, y mucha gente perdieron su vida en esa lucha, ¿no? Y ahora se está minando Bitcoin en un país que apenas produce suficiente energía para su consumo interno. Entonces, hay un impacto económico, pero también ecológico que hay que considerar. Pero eso es básicamente el proyecto económico de Bukele, o sea, más allá de su propio enriquecimiento, su gran iniciativa de desarrollo es una campaña de publicidad que es de llamar a las playas de Occidente Surf City, así en inglés, para atraer al turismo extranjero. Eso y endeudar al país. O sea, su gobierno ha elevado la deuda pública hasta muy por encima del 90% del PIB. Y ahora están grandes problemas porque el paquete que estaba negociando con el FMI ya está en peligro, o sea, puede que no se concretiza por las mismas preocupaciones de estabilidad generada por lo del Bitcoin, también por su golpe legislativa contra el Poder Judicial que se concretizó el 1 de mayo. Entonces, creo que Bukele está esperando que lo del Bitcoin va a ser como un technofix, ¿no? Una mágica resolución tecnológica de esos problemas estructurales. Pero realmente el país está en una crisis económica muy, muy profunda. Muchas gracias, Hilary. La verdad es que ver un caso tan particular como el de El Salvador, que encima es poco tratado en algunas ocasiones como parte del continente más amplio de América Latina, pues es muy ilustrativo del tipo de proyectos que se están haciendo y cómo esto es un salto un poco al vacío también para las sociedades, ¿no? Aileen, me gustaría saber si tienes algo que agregar al respecto y también preguntarte, a mí la primera vez que leí tu texto publicado en el dossier de Revista Común me llamó mucho la atención y creo que por fin pude entender cómo la ofensiva conservadora y neoconservadora contra las mujeres estaba ampliamente expandida en todo el continente y hasta cronológicamente coincidía, ¿no? Tú marcas el año de 2013 como un punto importante de despegue o de una fuerza muy grande de estos impulsos conservadores contra las mujeres y sobre todo contra las mujeres que estaban y están organizándose en el continente, ¿no? Ese paralelismo, ¿no? Ese momento en que la marea verde emerge en todo el continente y hay una reacción conservadora a ella, me parece que es significativo justo digamos, esta sincronía que hay o este proyecto compartido que hay de las derechas en más de un país, ¿no? Y que nos permitiría, si con Hilary vimos el punto particular de El Salvador, pues contigo ver un punto amplio sobre cómo se están organizando estas derechas en torno a la ofensiva contra las mujeres. Muchísimas gracias. Primero quisiera hacer unos comentarios específicamente sobre el caso ecuatoriano que quizás sirven para establecer no solamente las conexiones, sino también las distancias y las diferencias respecto a lo que nos contaba Hilary en El Salvador. Cuando Lazo llega al poder, y como decía antes, es una continuidad de un tipo de derecha neoliberal, financiera y conservadora. Así establece una suerte de eje de continuidad también con el gobierno de Lenín Moreno, y en el caso de las elecciones ecuatorianas pasó algo bastante inusitado, si podemos llamarlo de esa manera, que es que después de la primera vuelta electoral parecía que había o que se iba a producir un debacle de esa derecha neoliberal financiera, que aparecerían también otros clivajes más allá de la división y la oposición correísmo-anticorreísmo,
Y además llamó la atención una alta participación electoral en esa primera vuelta electoral, donde ganó, o fue el candidato ganador en esa primera vuelta, bueno, pues Arauz, el candidato del correísmo. Parecía entonces que la derecha neoliberal había llegado a un momento de agotamiento después del gobierno de Lenín Moreno, que había sido o ha sido uno de los gobiernos que más sistemáticamente ha producido despojo sobre la población, el pueblo ecuatoriano. Lo que sucede en la segunda vuelta, entonces, es también como muy llamativo porque prácticamente, según algunos analistas, en realidad de 2 candidatos vienen a participar 3. Quienes estén al tanto del contexto ecuatoriano sabrán que hubo una disputa muy encarnada por quién sería el segundo candidato que iría a la segunda vuelta, si Guillermo Lasso o el candidato del movimiento Pachakutik, el movimiento indígena, porque había un estrecho margen en la votación. Finalmente, en un proceso cuando menos turbio, es Lasso quien va a la segunda vuelta electoral, y el candidato de Pachakutik llama al voto nulo o al voto nulo ideológico, que fue como se manejó en ese momento. Ya había un porcentaje importante de voto nulo en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta alcanzó cerca del 17% del voto electoral fue voto nulo, un voto nulo ideológico. Esto es algo muy llamativo porque habla de cómo en realidad se disputó esa segunda vuelta prácticamente no entre 2 candidatos, sino entre 3, y mostró también unas fracturas importantes en el proceso electoral. Ahora, ¿cómo gana Lasso? Y tiene mucho que ver con lo que comentaba Hilary. Lasso gana con una agenda, y así lo reifica la prensa apegada también a esta línea ideológica y política, gana con una agenda de estabilidad, generar acuerdos, libertad, oportunidades, inversiones, encuentro, gobernabilidad y más gobernabilidad y más gobernabilidad. O sea, la discusión sobre la gobernabilidad y el discurso de la gobernabilidad fue central en las elecciones en ese momento y en la agenda política de Lasso, que al mismo tiempo se produjo una alianza electoral con el Partido Social Cristiano, y que a la misma vez antes había tenido alianzas con Moreno para implementar toda la política de ajuste. En esta segunda vuelta, Lasso gana con una superioridad clara y considerable de casi el 5% respecto al candidato correísta, con un programa que fue muy claro desde el principio, un programa económico de austeridad, de apertura comercial, de libertad del mercado, adornado, y aquí lo conecto con lo que decía Hilary, de un uso de estrategias ya en el último periodo de la campaña, mediáticas y en redes sociales, incluidos videos de TikTok, por ejemplo. Entonces, la forma en que Lasso llega al poder es bastante transparente, en el sentido de que tuvo una agenda de gobernabilidad muy explícita que interesaba, como ha sido históricamente la agenda de gobernabilidad, neutralizar el conflicto. Y no podemos perder de vista que esto cuenta con el antecedente inmediato del estallido social que se produjo en Ecuador en el 2019. Entonces, esta retórica de neutralizar el conflicto y de asegurar el orden, ese orden que garantiza derechos de propiedad privada, que asigna roles y establece jerarquías, pues fue clave, fue central en la elección de Lasso, que, como dije al principio, es parte del programa, digamos, de la vieja derecha, también oligárquica, y que a la misma vez se actualiza en algunas de sus formas estratégicas durante el proceso electoral, que fue muy zigzagueante, digamos así, en el caso ecuatoriano. Por supuesto, como han dicho colegas analistas de este proceso electoral, recomiendo muy especialmente los trabajos de Soledad Stossel. La agenda de la gobernabilidad y la discusión sobre la gobernabilidad invisibilizó e invisibiliza el debate sobre la democracia. Y entonces eso tenemos que considerarlo al momento de pensar por qué
se produjo ese cambio en el voto electoral y que ha implicado para la sociedad ecuatoriana. Ahora, conectándolo ya con la otra pregunta que me hacías y un poco partiendo del contexto ecuatoriano hacia un contexto más amplio, diría que, por ejemplo, durante la campaña electoral de Lasso intentó hacer guiños de cierto tipo de conciliación con ciertos sectores feministas, aunque obviamente los feminismos sabían y saben perfectamente cuál es la agenda programática, moral y política de las derechas y específicamente del gobierno Lasso, y que a la misma vez habían sido muy críticas con la línea de Rafael Correa. Pero sobre lo que quiero llamar la atención es que durante la campaña Lasso hace estos ciertos guiños e incluye en su retórica una suerte de programa paternalista, por ejemplo, hacia las adolescentes embarazadas. Ecuador tiene unas altísimas tasas de embarazo adolescente y unas altísimas tasas de violaciones y violencia sexual a adolescentes, y siendo un país donde el aborto está penalizado, pues, y en ese momento estaba además en disputa, Lasso le da una solución conservadora, ¿no?, a este programa, a este asunto, a este campo político que se estaba disputando, y entonces sugiere soluciones paternalistas y de protección a las adolescentes embarazadas que serían cuidadas como hijas propias, etc. Entonces, llama mucho la atención cómo este programa conservador relacionado, por ejemplo, con derechos sexuales y reproductivos, hay un gesto que parecería anacrónico inmediatamente después que gana las elecciones, muy poco después de que se resuelve la contienda electoral en la segunda vuelta. En Ecuador se despenaliza el aborto en casos de violación. La Corte Constitucional despenaliza el aborto en casos de violación. El comunicado de Lasso, que todavía no había asumido la presidencia en ese momento, respecto a la despenalización del aborto en casos de violación, fue bastante inesperado. Habló de la laicidad, de la importancia de la laicidad del Estado, de la importancia de la separación de poderes, y eso contrastó, por supuesto, con su matriz y realidad política también de ser una figura importante dentro del conservadurismo, y asimismo se califica como un conservador social. ¿Qué informa esto? ¿Y qué sugiere, entre otros elementos? Creo que es algo que tenemos que seguir analizando a futuro, pero lo que sí me queda claro, y es algo que viene siendo parte de la conversación política sobre este tema desde hace un tiempo, es cómo los temas relacionados con las relaciones de género, con los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de la comunidad LGTBIQ+, son centrales en la discusión política, tanto de las derechas como de las izquierdas y los progresismos, como de todos los sectores políticos. Hoy, mucho más que antes, hoy, mucho más que hace 20 años o menos, la discusión sobre esos temas es un marcador político importante del calado más o menos conservador o más o menos progresista de los gobiernos. No existe figura política en la arena electoral o política en general que no sienta la obligación y en efecto no esté obligada a pronunciarse sobre esos temas. Y ha sido central no solo en procesos relacionados específicamente con los derechos de las mujeres, la comunidad LGTBIQ, derechos sexuales y reproductivos, redistributivos y otros, sino también ha jugado un papel clave en procesos electorales como el mismo brasileño, por ejemplo, o cuando el referéndum por la paz en Colombia, en el cual la ideología de género fue una herramienta y un dispositivo político clave de los neoconservadurismos religiosos y no religiosos, y bueno, pues planteaban, como sabemos, que de ganar el sí, eso iba a implicar una homosexualización de la sociedad y del país, y asimismo podremos identificar registros en muy distintos países. Muchísimas gracias a ambas por todas las observaciones que nos han dado el día de hoy. Yo quisiera aprovechar que ya se abrió un poco el debate como más comparativo, hablando de Colombia, de Ecuador, de Brasil, El Salvador,
para traer la discusión un poco a la arena mexicana. Fue algo que mencionó Ailín hace un rato, ¿no? Y quisiera empezar resaltando algo que han dicho ambas. Decía hace rato Hillary que no solo la izquierda está en crisis, sino que estas nuevas formas de la derecha, estas nuevas derechas, son en realidad manifestaciones de una crisis de esa derecha, ¿no? Y luego Ailín complementaba diciendo que en realidad es la crisis de esta economía política heredada del siglo XX que está guiando esta crisis ideológica en ambos lados del espectro, ¿no? Tanto de la derecha como de la izquierda. Y eso queda, me parece a mí, muy claro en México. Y quisiera plantear una serie de preguntas a nuestras invitadas para pensar todo lo que se ha hecho ahorita contrapunteando con el caso mexicano, que es en muchos sentidos anómalo, ¿no? Siempre va como a ritmos distintos que el resto del continente latinoamericano. Y bueno, para empezar, yo le preguntaría a Hillary, ¿cómo percibe ella, cómo ve ella esta, ¿cómo llamarle? Como extraña alianza que ha establecido el gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador con sectores que tradicionalmente son los que apoyan a la derecha y que han tenido una importancia central en el surgimiento de estas nuevas derechas. En específico, la alianza con los militares, pero también con importantes sectores empresariales, pero además con sectores evangélicos, ¿no? Que un poco mencionaba Hillary, que eran como el núcleo del apoyo de facto de un gobierno como el de Bukele, ¿no? Y una pregunta primera para Hillary sería entonces, ¿cómo se posiciona este gobierno ya no tan reciente de la 4T en relación a este análisis de las nuevas derechas, pero también en relación a este agotamiento de la marea rosa y en general en el panorama latinoamericano? Sí, la verdad es que como bien señalaste, el caso mexicano es muy particular. Y el caso de la 4T y el proyecto de Morena como partido es un poco extraño, ¿no? O sea, uno acostumbrado, como yo, a estudiar la realidad salvadoreña, por ejemplo, donde existen partidos políticos con militancias bastante formales, ¿no? Y estructuras bastante firmes. Se enfrenta con algo como Morena y es un poco difícil saber exactamente qué es el carácter de este proyecto, ¿no? Me parece que hay un tema precisamente de esa noción de gobernabilidad, ¿no? Y también de pragmatismo electoral, sobre todo, que se va como predominando, ¿no? en la estrategia del gobierno en México y me parece que por lo menos en el caso salvadoreño fue muy claro que esas alianzas estratégicas que tuvieran muchos éxitos al corto plazo terminaron en catástrofes políticos en el largo plazo, ¿verdad? Y me parece como el abrazo al militarismo, sobre todo, ¿no? La creación, no solo la creación de una Guardia Nacional, sino su utilización para reprimir y impedir, ¿no? la entrada de las personas migrantes que buscan transitar al país para llegar a Estados Unidos, pues es de las grandes decepciones, ¿no? De ese proceso de la 4T en México. Y pues claramente han habido muchos cálculos a nivel de estrategia electoral en ese último proceso electoral intermedio, ¿no? Pues a mí me parece que lo que esta crisis de la derecha tan evidente en México, ¿no? Y evidente, como digo yo, a nivel de la región, se podría aprovechar para las izquierdas que son capaces de aprender de esos procesos, ¿no? De la llamada marea roja. Y hasta ahora, pues no está claro que el gobierno de México ha querido tomar esas lecciones en serio. Hay gente que dice que más bien la lección que se tomó es la del caso brasileiro, ¿no? Donde la cercanía con los militares en el caso de AMLO es visto como, o se ha visto comentado como eso, ¿no? Como aprender la lección de lo que pasa después. Pero bueno, en todo caso eso nos desviaría mucho. Quisiera preguntarle a Ailín, siguiendo con esta misma como contrapunteo con México,
sobre los temas que ella abordó en su texto de Común y de los que ha hablado ahora en esta sesión. Digamos que las nuevas derechas tienen como denominador común esta ofensiva en contra del movimiento de la organización feminista y de las mujeres en general, ¿no? Y surgen una serie de preguntas importantes que tienen que ver por qué esta hazaña tan especial, ¿no?, en contra de lo que ellos mismos desde la derecha denominan la ideología de género. Y me gustaría también agregar a esa pregunta el contrapunteo con México, señalando la ineptitud clara y señalada del gobierno de López Obrador para lidiar con el reto del movimiento feminista, que antes de que se iniciara la pandemia, en finales del 2019 y principios del 20, era sin duda alguna el movimiento político más importante que se estaba gestando en México. La pandemia vino como a clausurar todo eso, ¿no? Había movimientos en las calles, en las universidades, en las empresas, en distintos lugares del país, en las redes. Era algo muy, muy visible y muy poderoso, ¿no? Y yo preguntaría entonces a Aylin, ¿esta ineptitud del gobierno de AMLO para lidiar con este movimiento tan importante no se ha traducido en un debilitamiento significativo de su posición, ni personalmente ni la de su movimiento? Y resulta entonces importante preguntarse por la relación entre los liderazgos políticos como el de Bukele o el de AMLO, sin sentir que son comparables, pero poniéndolos ahora en el mismo lado, y el sentir popular. Es decir, ¿cómo funciona el feminismo a nivel popular en América Latina? ¿Cómo pensar en fortalecerlo más allá de estos grupos y circuitos que tradicionalmente lo han promovido y defendido? Porque vemos que tanto líderes que se proclaman de izquierda como líderes que se proclaman de derecha tienen una enfrentación directa con ese feminismo. Entonces, eso nos habla de limitaciones del movimiento feminista al nivel popular, pero también en grandes tareas pendientes que están ahí, ¿no? Bueno, gracias, Aylin. Lo que acabas de decir me parece muy claro y que creo que es el centro del asunto. La incapacidad para lidiar con el movimiento feminista no es solo una incapacidad de las derechas. Si bien vemos que en el campo de las derechas y las nuevas derechas y las ultraderechas hay un uso más sistemático de dispositivos políticos asociados al antifeminismo, como el mismo de la ideología de género, no es exclusivo de ese campo. Y la dificultad para lidiar con la acción política, tanto aquella que se refiere al reconocimiento de derechos, como la que se refiere al campo redistributivo, como la que se refiere a la exigencia de representación política de diversidad de sectores, también atendiendo a su sexo y su género, pues es fundamental y, como decía antes, forma parte de uno de los temas más importantes, de los temas centrales de la política latinoamericana de hoy. Antes había puesto el ejemplo de Ecuador y cómo Rafael Correa fue uno de los que habló, o el primer mandatario que habló sobre ideología de género en el país, antes de que se volviera un tema grosso y sistemático en la agenda pública. Podría hablar también de otros escenarios con gobiernos que no son de derechas o no se califican como derecha y también muestran sistemáticos bloqueos para asimilar la respuesta política de los feminismos también en plural, que sabemos que son muy diversos, y de las demandas políticas de los feminismos. Eso nos lleva hacia un lugar distinto. Tú lo situaste en la pregunta un poco en términos de déficits de los movimientos feministas o de los feminismos populares, que en efecto hay, y de hecho ningún movimiento está exento de eso, pero yo haría una pregunta distinta, haría una pregunta obligatoria sobre cuál es o cuál debería ser o cómo debemos repolitizar la discusión dentro de las izquierdas sobre los derechos de las mujeres, diversidades sexuales, las relaciones de género y el patriarcado. Ha habido, esto lo digo siempre también porque soy cubana y es una pregunta que me recurre todo el tiempo. Ha habido una discusión, incluso dentro de los feminismos, dentro de la teoría feminista, ha habido una discusión muy, muy extendida, muy sistemática, muy llamativa también y de mucho tiempo ya sobre la relación entre capitalismo y patriarcado, y se ha teorizado, se ha politizado y ha sido base importante de la movilización feminista y de la teorización feminista. La discusión sobre la relación entre socialismo y patriarcado o entre las izquierdas y patriarcado ha sido
mucho más estrecha, mucho más limitada y por ciertos periodos de tiempo bastante inexistente. Yo creo que es una responsabilidad cívica y política reactivar esa discusión y preguntarnos al mismo tiempo por los déficits de los movimientos, preguntarnos de los movimientos específicos feministas y LGTBIQ+, preguntarnos también por las resistencias de las izquierdas, no solo partidistas y no solo en el gobierno, sino en general de las izquierdas para asimilar la politización feminista que, repito, no tiene solamente que ver con asuntos que se consideran típicamente de las mujeres o las diversidades sexuales, sino que tiene que ver con el ordenamiento social en general. Vemos, por ejemplo, una discusión situada por los feminismos en la arena política, tanto institucional como no institucional, es la discusión sobre los cuidados. Es una discusión sobre la economía de los cuidados, sobre la forma en que el capitalismo se sostiene en el trabajo impago principalmente de las mujeres, y eso en algunos contextos, incluido el mexicano, ha calado un poco más también en la discusión institucional y se han logrado incluso modificaciones normativas o se está en camino de ello. Entonces hay ciertos temas que calan más en el campo institucional con peligros importantes de ser cooptados y desideologizados, si queremos, y volverlos un asunto más técnico que político, mientras que otros temas reciben de plano más rechazo, como por ejemplo aquellos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, específicamente con la interrupción voluntaria de los embarazos y otros. Entonces, si bien los feminismos en su diversidad estamos trabajando en la construcción de alianzas, la repolitización de los temas y también en repensar las estrategias, no solo relacionadas con la política institucional, sino al interior de los movimientos y también en relación a esos neoconservadurismos religiosos de los cuales hay registros de alianzas fundamentales e importantes con los poderes políticos en todos los países de la región. Si bien ese es un ejercicio al interior de los movimientos, también es importante entonces plantearse el ejercicio al interior de las organizaciones de izquierdas. Y aquí cierro con una idea que creo que a veces nos permite también analizar cuál es la coyuntura política que estamos en relación con estos temas, que en ocasiones se les mide a los feminismos por un rasero político, por un rasero moral que no se usa para medir otros campos de la política, otros movimientos, etc. Hay como una exigencia, ¿no?, de acción y expansión feminista que necesita ser todo el tiempo sobrecumplida, y eso no implica necesariamente los cuestionamientos de otros espacios. Creo que como izquierdas necesitamos repensarnos también desde ahí. Muchísimas gracias, Aylin. Hilary, la verdad es que ha sido un recorrido súper interesante, no solo por El Salvador y Ecuador, sino por todo el continente y los distintos problemas y retos que tiene la izquierda bajo este enfoque, ¿no?, de pensar un poco cómo está trabajando también el oponente político, que son las derechas y las ultraderechas. Les pediría un comentario final breve sobre un poco lo que ven a futuro. A raíz de la pandemia, pues claramente ha cambiado todo, ¿no? Pero también el mapa político se está resignificando y transformando. Y en ese marco me gustaría pues pedirles un comentario sobre cómo ven el trabajo y la transformación que están teniendo estas derechas y cómo desde la izquierda podemos hacerles frente, ¿no? Por mi parte diría que ya pensar e instalar estas reflexiones de manera permanente y cotidiana en nuestro campo político, pues es un avance. Les agradezco mucho y les paso la palabra para este cierre y esta despedida. Hilary. Yo diría que yo creo que estamos viendo en este marco de crisis también un momento pues de posibilidad para las izquierdas latinoamericanas. Por un lado, no hay una tendencia como de restauración, ¿verdad? Las elecciones en Argentina, Bolivia, tal vez en Brasil, ¿no? Restaurar a proyectos de la llamada marea roja, ¿no? Y por otro lado, está el proceso constituyente, la elección presidencial en Chile, ¿verdad? Que me parece que contiene algunas innovaciones y esperanzas, ¿no?, que podrían abrir tal vez un nuevo momento para la izquierda. Entonces, repito, me parece que la crisis de la derecha podría favorecer a una izquierda capaz
reflexionar y aprender e incorporar las lecciones, ¿no? de esa primera experiencia en el poder. Lastimosamente, eso no está pasando en El Salvador, ¿verdad? Por ahora, ¿no? El instrumento partidario, el FMLN, está más débil que nunca, más débil que cuando yo escribí para el dossier. Y el movimiento popular sigue disperso, ¿verdad? El gobierno ha captado el Ministerio de Trabajo para cooptar a los sindicatos que puede y destruir a los que no. Y son precisamente los movimientos feministas y LGBTIQ que se han mostrado más capaces y dispuestos, ¿no?, de movilizarse contra el gobierno, pero todavía falta realmente articular una oposición de izquierda amplia y popular. Pero insisto, este momento de crisis que genera mucha incertidumbre, mucha inestabilidad, también se puede aprovechar pues desde los movimientos, desde las organizaciones populares para su ventaja, ¿verdad? Pero dependerá, por supuesto, de esas luchas, ¿no? Así que muchas gracias, realmente ha sido un gran placer y muy interesante la discusión. Muchas gracias a ti, Hilary. Ailín, ¿cómo ves el horizonte? Voy a decir solo 2 ideas muy breves. Primero, creo que el escenario regional hoy es más heterogéneo y variopinto que antes. No podemos hablar de una tendencia política, así sea diversa en los gobiernos. Estamos viendo una diversidad muy grande en los distintos poderes políticos en los gobiernos de nuestros países, y creo que eso informa sobre algo específico, y es que probablemente hoy, como nunca antes o como hace mucho tiempo, las soluciones políticas de la región están abiertas. Mientras tenemos esta conversación, acaban de suceder, por ejemplo, protestas sociales importantes en Cuba, como seguramente ustedes saben, y eso ha obligado también a repensar el proyecto político cubano, cuáles son sus desafíos, cuál es la necesidad de acompañamiento crítico y, por otro lado, también de análisis conectado con la región y no como excepcionalidad. Y lo mismo podríamos decir sobre lo que está pasando en Chile también y todas las expectativas que implica la constituyente. O sea, creo que estamos en un escenario regional de muchísima diversidad, que esa muchísima diversidad no debe implicar un desentendimiento del avance de las derechas y las ultraderechas y también de los neoconservadurismos que trabajan en las bases, no solamente en los poderes políticos e institucionales, sino que alimentan también las culturas políticas, los sentidos de comunidad, las tramas sociales en muy distintos niveles. Y creo que considerando eso y considerando también la heterogeneidad de los movimientos sociales democratizadores y su potencia, pues debemos considerar que estamos en un momento importante de disputas políticas, tanto nacionales y subnacionales como regionales, y entenderlo como tal para producir, y esta es la segunda idea, soluciones también para una necesidad que considero que es vital, que es la de producir alianzas al interior del campo popular. Las alianzas al interior del campo popular creo que son claves para no solamente afrontar y resistir esta situación de crisis que es más desigualadora y más empobrecedora de grandes grupos sociales, que erosiona aún más los proyectos políticos democratizadores, que asegura más desigualdades tanto estructurales como coyunturales, y que es por esa razón la necesidad de pensar alianzas políticas en el campo popular es completamente imprescindible. Les agradezco muchísimo por esta conversación, la he disfrutado mucho y me parece excelente propuesta la de dar continuidad a las reflexiones en el dossier para continuar alimentando sobre todo la conversación política. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes dos. Me quedo con esta idea de que este escenario de heterogeneidad en América Latina, pero también de oportunidades, pues nos conmina a redoblar esfuerzos en la reflexión, en el análisis y en la intervención política que ustedes han trazado en esta hora de conversación. Los acontecimientos de Cuba sin duda son un
espacio muy importante que seguimos con atención y que ojalá podamos tener pues otro espacio para hablar de ellos, así como de la constituyente en Chile. Ahora el tiempo se nos ha terminado. Yo terminaría pues un poco agradeciéndole a Hilary Goodfriend, a Lynn Torres por su participación, por el tiempo que nos han dedicado y las interesantes reflexiones que han puesto sobre la mesa. También a Cris de Pulso Latino, que fue nuestra hospedadora y pues un poco el artífice de este intercambio entre Revista Común y el podcast de Pulso Latino. A mi colega y amigo Daniel Kent de Revista Común y a todos ustedes que nos han escuchado y seguido para pues tener un panorama de las ultraderechas y cómo es que les podemos hacer frente. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias. Creo que ya estamos fuera del aire, ¿no? Como dirían por ahí. Pulso.